Damos la bienvenida al doctor Juan Saavedra, infectólogo. Muy buenos días, ¿cómo está? Buen día, Cecilia, un gusto saludarla. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Este fin de semana se ha registrado un ascenso brusco en la cifra de muertes por COVID-19 en Santa Cruz. Ha ascendido de 1.934 a 3.527 el número de fallecidos por la actualización de datos. No es que ese mismo fin de semana haya muerto toda esta gente, pero sí la actualización de datos según el CEDES nos revela que había este subregistro de cifras. Desde su punto de vista, ¿cómo se debe interpretar esto? Sí, efectivamente, eh, en el país tenemos un subregistro no solamente de los infectados, sino también de los fallecidos. Entonces, pero este fenómeno, Cecilia, esta debilidad en la vigilancia epidemiológica no es solamente nacional, sino también ha ocurrido en todo el mundo. Recuerde usted que el 24 de agosto un grupo de periodistas del New York Times publicó un artículo muy interesante en el cual hacían referencia de que en el mundo había un subregistro mundial de muertos, más de 200,000 fallecidos que no estaban en los registros del mundo. Y en esa lista, lamentablemente, dos países de Latinoamérica ocupaban los primeros lugares. Perú, que tenía un exceso de mortalidad de 28,000 muertos, y Bolivia, que reportaba un exceso de mortalidad de 17,000 muertos. Entonces, ese dato que fue publicado a fines de agosto en el New York Times, se está en este momento poco a poco confirmando en el país a través de las entrevistas que han hecho al CERESI, donde el CERESI ayer o antes de ayer informó que en el mes de julio en La Paz hubo una mortalidad de 7,000 personas. O sea, el número total de muertos en La Paz en el mes de julio fue 7,000 y el número total de muertos en julio en Santa Cruz fue de 7,500. Entonces, la mayor parte de estos muertos seguramente han sido por coronavirus. Lo mismo ha ocurrido en los demás departamentos. En Beni, imagínense, cuando Beni fue el primer departamento que tuvo la epidemia, o sea, que hubo una eclosión de casos allá y hubo una gran cantidad de muertos, y muchos de ellos fueron enterrados en los cementerios sin tener el certificado médico. Entonces, a los fallecidos que se han enterrado por haber fallecido en los hospitales y en las clínicas con certificado de fallecimiento, hay muchos otros que han fallecido en los domicilios, que no han tenido acceso al sistema de salud, que han muerto en la calle también, y que son por coronavirus, y entonces todo eso engloba que tenemos un mayor número de muertos. Doctor, también Santa Cruz en este caso ha entrado ya en una meseta, según también el Ministerio de Salud, pero ¿no se descarta un rebrote? Bueno, lamentablemente, Cecilia, ni el Ministerio ni el CEDES han podido darnos información clara, concreta y en el momento adecuado, en el momento oportuno. Y ahora recién hablan de que estamos en la meseta, tanto a nivel nacional como en Santa Cruz. Esta es una interpretación equivocada. Yo no sé si no pueden interpretar la curva epidemiológica o no la saben interpretar, pero el país llegó al pico el 18 de julio. El pico de la epidemia en Bolivia llegó el 18 de julio y estuvimos en meseta hasta fines de agosto. Ya llevamos 8 o 9 días en el país que estamos en la fase de descenso de la epidemia. En cambio, en Santa Cruz, el pico de la epidemia llegó antes, llegó el 14 de junio. Y la meseta, estuvimos en meseta desde el 14 de junio hasta fines de julio, aproximadamente 40 días de meseta en Santa Cruz, y desde el 1 de agosto hasta la fecha estamos en la fase de descenso. Entonces, mal pueden hablar de meseta. Meseta significa que estamos arriba, que en Bolivia tendría que ser más de 1,000 casos cada día, eso es meseta, y en Santa Cruz más de 600 casos por día, eso es meseta. Así estuvimos en la meseta. Entonces, lamentablemente, ni el Ministerio de Salud ni el CEDES de Santa Cruz han tenido la capacidad de interpretar la curva y no informarnos con la claridad oportuna.
Entonces, doctor, de acuerdo a los datos que usted maneja y cómo se interpreta esta curva, Santa Cruz ya está en una desescalada, en realidad están descendiendo el número de casos. Hace 40 días que estamos en la fase de descenso de la curva. Hace 40 días en Santa Cruz y aproximadamente 9 días en el país. Así estamos. ¿Y eso es una cifra esperanzadora para Bolivia también? Claro. La curva epidémica en la mayoría de los países tiene una evolución natural. La evolución natural no se la puede modificar mucho porque es una fase de ascenso, una meseta y un descenso. Entonces nosotros ya estamos en Santa Cruz y en Bolivia en la fase de descenso. ¿Cuál es la falla que tenemos acá? La gran falla que tenemos desde hace 6 meses es que nuestra capacidad de diagnosticar y de aislar es deficiente. No voy a decir que no tenemos. Tenemos un sistema deficiente para diagnosticar y para aislar a los infectados. Todos los demás países tienen puestos móviles de diagnóstico masivo en base a PCR, que es gratuito. Y de esa manera ellos van detectando los casos y van aislando los casos porque esa es la única forma que tenemos hasta el momento de controlar la epidemia. Detectar y aislar para que esa persona ya no deje de seguir, para que ya no pueda seguir infectando a los demás. Ese método que se utiliza hace meses en todos los países que han logrado controlar mejor, no lo tenemos. Tampoco se está aplicando una estrategia que está descrita en el decreto de post-confinamiento, donde dice activar una vigilancia comunitaria basada en el diagnóstico precoz. Eso está escrito en el decreto supremo, pero no se está aplicando. No hay metodología. En La Paz y en Cochabamba están haciendo una prueba de prevalencia en base a la prueba rápida. Está excelente la intención, hacer un estudio de seroprevalencia en La Paz, en Cochabamba, en todo el país se debería hacer. Lo que está mal es que están utilizando una prueba que tiene baja sensibilidad. Las pruebas rápidas, indudablemente, rápidamente dan la información en menos de media hora, pero tienen un gran problema. Tienen una sensibilidad del 64%. ¿Qué quiere decir eso? En términos fáciles de entender. Si se aplica la prueba a 10 infectados, solamente va a detectar 6 infectados y a los 4 infectados les va a dar el diagnóstico equivocado de que están sanos. Entonces, ese es el problema. En el mundo se está haciendo pruebas de seroprevalencia. En España lo han hecho, en Italia lo han hecho, en Inglaterra lo han hecho, pero esta prueba, el estudio de seroprevalencia se hace en base a la prueba de LISA, que es una prueba de mayor sensibilidad. Lamentablemente, a nivel nacional y a nivel sedes, no preguntan, pues los que toman la decisión no preguntan a los infectólogos, que somos los que más estamos estudiando el tema, y de esa manera toman una decisión equivocada de aplicar el estudio de seroprevalencia, que es una buena intención, que es un buen objetivo, pero con un instrumento inadecuado, porque tiene una baja sensibilidad a nivel mundial. Y doctor Saavedra, usted dice que también estamos en esta desescalada, que todavía hay problemas con el tema de las pruebas. ¿Pueden haber rebrotes en el país, sobre todo en este momento en que ya varios departamentos están de alguna manera flexibilizando las medidas de la cuarentena rígida? Correcto. Bueno, la segunda ola no es un fantasma, no es una utopía, es una realidad. España y Japón son el mejor ejemplo de la segunda ola. España tuvo en la primera ola, en el pico de la epidemia en España, tuvieron 6,000 casos por día. Y actualmente España en la segunda ola tienen aproximadamente 10,000 casos por día, es decir, están peor. ¿Qué es lo que ha pasado en España? La curva epidémica bajó y estuvo en niveles controlables, digamos, con un reporte diario de 100 casos por día en España durante 4 semanas, y a partir de la 4ª semana nuevamente empezó la segunda ola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esos dos países? Que ellos tienen la tecnología y han invertido en pruebas rápidas. Lo que ahí está fallando es la disciplina de los ciudadanos y la coordinación a nivel de autoridades.
Otro país, en cambio, otro país como Nueva Zelanda, ellos tienen hasta el momento 1.500 casos y el primer infectado llegó a Nueva Zelanda el 26, entre el 24 y el 26 de febrero. Imagínense, 10 días antes del primer caso en Bolivia. El primer caso lo tuvieron en Nueva Zelanda entre el 25 y el 28 de febrero. Y hasta la fecha tienen 1.500 casos y 20 muertos. ¿Qué es lo que ha pasado en Nueva Zelanda? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ellos han aplicado una estrategia adecuada, guiada fundamentalmente por las recomendaciones de los infectólogos y de los epidemiólogos. De esa manera, no solamente ellos han podido aplanar la curva, sino aplastar la curva. Entonces, Nueva Zelanda, Corea del Sur son ejemplos, y China son 3 ejemplos de países en los cuales no hay la segunda ola. Pero otros países como España, como Japón, países con mayor desarrollo, con mayor inversión, están teniendo la segunda ola. Entonces, nuestro país, le puse esos 2 ejemplos, nuestro país que tiene un sistema incipiente, deficiente de diagnóstico, porque no se está haciendo diagnóstico, se debería hacer en Santa Cruz más de 1.000 pruebas cada día en puestos móviles, en la plaza principal, en las rotondas, etcétera, donde se pueda captar el mayor número de concentración de personas, se deberían tener puestos móviles para detectar y aislar. Esa es la única forma de controlar la epidemia. No lo tenemos. Por lo tanto, el riesgo de que nosotros tengamos una segunda ola es altísimo. Las autoridades se llenan la boca diciendo, bueno, pónganse el barbijo, lávense las manos, mantengan la distancia física de 2 metros. Todo el mundo lo hace, pero eso no es suficiente. Lo que necesitamos, lo que necesita el país y lo que necesita Santa Cruz es tener de una vez por todas un sistema de diagnóstico que tiene ya un atraso de 5 meses. Y en este momento que ya llevamos 9 días de post-confinamiento, no se está cumpliendo ese punto importante del decreto supremo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Saavedra, infectólogo y también médico para Naciones Unidas. Muy amable por su tiempo. Gracias, Cecilia. Hasta luego. Hasta pronto.